Prepararnos para pasar a la palabra. Voy a cambiar de micrófono. Gracias. Y vamos a conectar. Pónganse de pie, por favor, y vamos a recitar el lema de la casa mientras me conecto aquí. A ver, hermano Gadiel, diríjanos, por favor. Que lumbrera mi camino. Amo esta palabra. Muy bien, siéntense y abran sus Biblia en Habacuc, capítulo 3. Bueno, no se conectó, así que voy a tener que decirlo desde aquí. Amén. El texto base está en Habacuc y el texto base que vamos a leer a continuación es una oración guión poesía cantada. ¿Okay? Es una oración poesía que es cantada. ¿Por qué lo sé? Bueno, si hubiesen ustedes leído el libro, como se los pedí la semana pasada, habrían visto, por lo menos en la versión Reina Valera, que en el capítulo 3, verso 1, hay un párrafo que dice que esta es una oración que entonó el profeta. Y tiene una palabra en hebreo que se llama, o se pronuncia shigionot, que es una indicación musical y poética que le indica al director del coro o al intérprete cuál es la entonación que debe llevar esa oración. Y si no me equivoco, este cántico profético es en tono menor. ¿Por qué en tono menor? Bueno, los que saben de música saben que los tonos menores son tonos más intensos, ¿verdad? Son apasionados, son hasta agonizantes, ¿ok? Si usted va a la Nueva Traducción Viviente, el encabezado de ese capítulo 3 dice, esta oración fue entonada. En otras palabras, fue cantada. ¿Ok? Por eso es que le digo que esta es una oración, poesía cantada. ¿Ok? Y como tal, este libro del profeta Moisés, que comienza en el capítulo 1 con una invocación y una súplica, termina en el capítulo 3, apenas son 3 capítulos, con una proclamación de triunfo por un hombre, en este caso el profeta Habacuc, quien a pesar de las circunstancias adversas en el tiempo de su vida, supo aferrarse a Dios, supo mantenerse firme y supo confiar en la promesa que en visión Dios le dio de que un día vería su justicia manifiesta en la tierra, porque eso es lo que él estaba clamando por la justicia divina. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera, por favor, capítulo 3, versos 17 al 19, dice así. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Podemos leer todo ese versículo. El 18 dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Otra vez, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Lo puede personalizar, diga, a pesar de lo que estoy viviendo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Oye, qué tremendo que uno pueda depender de Dios a pesar de las circunstancias tan duras, difíciles o adversas que uno puede estar viviendo en este momento. Estoy viendo allá dentro en la caseta de sonido a José, su esposa Magdalena. Ellos son de Guinea Occidental, eso es la parte de allá de África. De paso, Guinea Occidental es el único país de África en donde se habla español, ¿ok? Y eso se debe a que fue una colonia española. Pero lo estoy viendo él allí y estaba hablando con él allá afuera. Y me dice que su esposa Magdalena, que pertenece a las Fuerzas Armadas Norteamericanas, al Army, está ahorita en Arabia Saudita. No voy a decir la ciudad por cuestiones de seguridad, pero ella está allá y él ya tiene que son 2, 3 meses, José, 6 meses, ya va, ¿qué? 7 meses, 3 meses. Que debe ser que tienen los dedos tan grandes que pensé que tenían las 2 manos. Tiene 3 meses fuera y en esos 3 meses él ha hecho de papá, de mamá, porque tienen 2 hijos, ¿verdad? Y está trabajando y entonces cuando se acuesta en la noche, él pone la almohada, las 2 almohadas y piensa que es Magdalena la que está ahí durmiendo. No, mentira, estoy exagerando.
Pero el punto es que en estos días en la base donde está Magdalena, allá en Arabia Saudita, fue atacada por los rebeldes, por los hutis. Y eso a ella, que no está tan acostumbrada a ese tipo de cosas, pues la puso bastante nerviosa. Y José también por su lado, lo que hizo fue doblar rodillas por su esposa, ¿verdad? Pero entonces, cuando uno tiene esa circunstancia que uno está viviendo, qué bueno es poder contar con un Dios que vela sobre uno, ¿verdad? Y entonces poder decir, como dice el profeta, luego de una cantidad de circunstancias que se las voy a explicar más adelante, que están en el capítulo 1 y en el capítulo 2, llega a ese punto y dice, con todo lo que veo, con todo lo que siento, con todo lo que está sucediendo, con todo lo negro que se ve el panorama delante de mis ojos, con eso, con todo y a pesar de todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Jehová, verso 19. Amén. Verso 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Lo que él está queriendo así decir allí en forma profética es que Dios le está dando la habilidad de sobreponerse a toda circunstancia que se esté presentando. Si ustedes han visto en Discovery Channel y otros similares, si usted ha visto cómo las gacelas ¿cómo se llaman eso? Las cabras monteses suben paredes que son verticales, ¿verdad? Porque ustedes verán, y ahí lo dicen, que es que porque las patas que ellos tienen están diseñadas para que puedan en 1 centímetro de ancho pararse allí y desafían ¿cómo se llama? La gravedad. Y suben paredes verticales y esas cosas. Cuando Dios dice, o cuando el profeta dice que Dios ha hecho sus pies como de siervas para que anden en sus alturas, lo que está diciendo es que a pesar de todas las circunstancias, Él puede sobreponerse a ellas por lo que Dios está haciendo en su vida. Y yo le quiero decir a cada uno de ustedes, no tienen que ser profetas para entender que el Espíritu de Dios en nosotros nos da la habilidad de surcar en las alturas por las cuales Él nos llamó. Amén. Quiero decirle, usted tiene 2 piernas y es terrestre, estamos bien. No tiene alas, no es ave, pero en el Espíritu usted puede surcar las dimensiones a las cuales Dios lo ha llamado. Amén. De hecho, Dios nos llama a que nos elevemos a los distintos niveles para los cuales Él nos ha preparado, ¿sabe? No tenemos que estar todo el tiempo abajo arrastrados, no. En nuestra realidad física sí, estamos aquí de pie, pero en nuestro espíritu podemos surcar las alturas que Dios ha preparado para nosotros. Ok, antes de meterme con el mensaje propiamente, les voy a dar una sinopsis de todo el libro para que tengan claro cómo va la secuencia del libro. Es realmente corto, apenas son 3 capítulos, pero con un contenido espiritual que es muy, pero muy profundo y que nos revela en buena parte cómo es que funciona la justicia de Dios. Y de una vez se los digo, no funciona como nosotros quisiéramos. En otras palabras, no ocurre al instante. La venganza de Dios contra nuestros enemigos no se manifiesta inmediatamente. El arreglo de las circunstancias, la opresión que estamos sintiendo, no desaparecen inmediatamente. A veces Dios permite que esas circunstancias, ¿verdad? Nos opriman para nosotros ejercitarnos rechazando y empujando. Y cuando ya termina de caer esa pared de opresión, tengo una musculatura espiritual tremenda. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque Dios tiene sus propósitos. Y cuando Él deja entre paréntesis, deja que ciertas cosas sucedan, es porque Él está trabajando detrás de todo eso para un fin y un propósito. Parecerá que las tinieblas tienen la ventaja. Y es que resulta que las tinieblas también, a pesar de que no quieren, trabajan para Dios en nuestra vida. Amén. Por eso es que Pablo pudo decir con gran confianza, Romanos 8:28, que todas las cosas ocurren para bien a aquellos que aman a Dios, aquellos que han sido llamados conforme a sus propósitos. No importa qué circunstancia estés pasando, puede ser muy dolorosa, pero entiende que Dios está forjando dentro de ti un espíritu victorioso. Amén. Porque has sido llamado para ser más que vencedor en Cristo Jesús. Y acuérdense también de esto, Dios es paciente, muy paciente. Y en su longanimidad espera que el pecador, la persona injusta, la persona que te está haciendo daño, se arrepienta, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. En otras palabras, lo voy a decir clarito, el que se pierde es porque quiere. El que se quiere es porque rechaza a Dios. El que se pierde es porque no quiere que Dios haga lo que tiene que hacer en su vida. Amén, ¿de acuerdo? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Estamos?
Entonces, si leyeron el libro, habrán notado que no es tanto una proclamación profética para el pueblo de Israel, sino una conversación intensa que tiene el profeta con Dios. Es una conversación entre Dios y el profeta. Y en esa conversación el profeta no tiene miedo de preguntarle, de inquirirle a Dios, porque, aunque lo haga en forma de quejas, ¿por qué está permitiendo todas estas cosas? Ahora, sus preguntas no nacen de incredulidad, nacen porque conoce en buena parte el carácter de Dios, que es justo y que es santo. Entonces, el profeta vivió a finales del siglo 7 y comienzo del siglo 6, año 609 antes de Cristo, 600 años antes de Cristo. Y en ese tiempo había un buen rey llamado Josías, que fue un reformador y trajo un avivamiento espiritual. Creo que es bueno, no me acuerdo en qué libro de Crónicas de Reyes aparece que él, siendo pequeño, Josías, fue nombrado rey, y durante su reinado, ya siendo él un joven adulto, se halló en el templo el libro de la ley que había estado oculto. Y entonces cuando él lee eso y lo leen los ancianos y los sacerdotes que estaban con él, se rascan las vestiduras y delante de Dios se arrepienten, y él comienza una tremenda reforma en todo Judá, porque él era rey en Judá, en Jerusalén, que estaba al sur, no en la Israel del norte, las 10 tribus del norte. Él era rey en las 2 tribus del sur. Y entonces comienza una gran reforma. En medio de esa reforma, él quita los ídolos, derriba los altares, trae justicia social, una cantidad de cosas muy buenas que él había comenzado. Pero da la mala suerte de que en ese año, en el 609, él pierde la vida en una batalla contra Necao, el faraón de Egipto. Y cuando él muere, 3 meses después, este faraón llega a Jerusalén, y al hijo que le había sucedido, llamado Joacás, lo depone. Ahora, Joacás reinó solamente 3 meses en Judá, en Jerusalén, y fue malo. Fue un mal rey. A diferencia de su padre, fue un mal rey. Dice Segunda de Reyes 23 que él hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Y por qué? Porque permitió que la idolatría y la injusticia se instalaran en Judá. Solamente duró, como les dije, 3 meses hasta que llegó el faraón y se lo llevó deportado a Egipto, donde murió. Pero en su lugar, el faraón dejó a su hermano menor, llamado Joacim, que no fue mejor que él, sino que también fue malo, un rey perverso. Y 12 años después de eso es que llega Nabucodonosor desde Babilonia, que el año es el 597 a.C., y sitia a Jerusalén y se lleva cautivos a muchos de los nobles que había en Judea, entre ellos al profeta Daniel y a sus 3 amigos, Sadrach, Medrach y Abednego. ¿Ah? Sadrach, Mesach y Abednego. Abednego. Abednego sí lo conozco, porque cuando yo trabajaba en el BND tenía un amigo, maracucho por cierto, que se llamaba Abdenago Duarte. Bueno, me acuerdo mucho cuando dice Abednego, es Abdenago. Entonces llega Nabucodonosor, sitia Jerusalén y se lleva a sus 3 amigos. Y Habacuc, que estaba activo en el tiempo de esos 2 reyes, observa entonces cómo la maldad impera y parece prosperar sin que Dios intervenga ante las injusticias cometidas. También en ese tiempo, Dios levanta a Jeremías, así que Habacuc y Jeremías eran contemporáneos. Ahora, Habacuc es uno de los profetas mayores. No lo vamos a estudiar porque estamos estudiando son a los profetas menores, pero Jeremías era uno de los profetas mayores. Tiene, creo que son 50 y pico capítulos en su libro, mientras que Habacuc nada más tiene 3, por ejemplo. Entonces, y Jeremías también denuncia la misma injusticia, la misma maldad que está denunciando Habacuc. Ahora, Habacuc sabía que Dios es santo, 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 y que es un Dios justo y que no tolera la maldad. Y entonces, de ahí la confusión que viene al ver que el mal avanza libremente y no hay nadie que lo detenga, no hay nadie que lo frene. Y Dios, que es justo, guarda silencio. Y eso él dice, pero no puede ser. Y entonces cuando habla, o dice en el capítulo 1, verso 13, lo siguiente, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Le está diciendo, pero es que tú eres tan santo, limpio eres de ojos, no puedes ver el mal, ¿por qué no actúas? Y en este conocimiento del carácter justo de Dios es que lo lleva a confrontar a Dios con esas preguntas que son sinceras, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué permites tanta injusticia? ¿Por qué no actúas ante tanta maldad? ¿Por qué no haces algo? Y decidido entonces para recibir esa respuesta de parte de Dios,
él se afirma en esa posición y declara en el capítulo 2 y verso 1, lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, dice, subiré a mi torre de vigilancia, en la Reina Valera dice a mi atalaya, ¿verdad? Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Le va a montar guardia a Dios. ¿Quién de ustedes se atreve a montarle guardia a Dios? Me va a parar aquí a ver qué hace Dios. O sea, esa es la actitud de él. Me montaré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Okay. Continúa diciendo, allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Hay que tener guáramos para hacer eso, decimos en mi tierra, ¿no? Hay que tenerla. Okay. Ahora, no sabemos cuánto tiempo esperó, ni cómo esperó, si estuvo en ayuno, si estuvo en vigilia, si estuvo de rodillas, acostado. No sabemos, tampoco sabemos cuánto tiempo pasó, la Biblia no lo dice. Pero lo que sí sabemos es que la respuesta a esa primera serie de quejas le llegó y fue tan impactante que Habacuc tembló. ¿Okay? En el capítulo 3 y verso 16 confiesa lo que le pasó y lo parafraseo. Dice, al oír esto, me estremecí por dentro. Mis labios temblaron, se me doblaron las piernas y caí. Tal era el impacto de lo que Dios le mostró, de cómo funciona su justicia, que por dentro se hizo aguas el profeta. ¿Okay? Y con eso da a entender que esa forma de vívida imagen, porque si ustedes leen bien, comienza diciendo, la carga en visión que Dios le dio al profeta Habacuc. Y en la Biblia textual dice carga, en la Reina Valera y en la Nueva Traducción Viviente dice la profecía que Dios le dio a Habacuc. Ahora, a mí me gusta la Biblia textual porque es literal en su traducción y cuando dice carga, da a entender lo pesado que era esa visión y esa revelación profética que Dios le estaba dando. Le voy a decir una cosa. Ser profeta no es algo sencillo. ¿Ok? Ser profeta no es algo sencillo. El carácter del profeta tiene que ser a toda prueba. Porque tales revelaciones lo pueden llevar a uno a desviarse en el camino, a engrandecerse, a que se le suban los humos, como decimos en Venezuela. O sea, que se llene de uno de altivez y de soberbia y uno se pierde. Porque se olvida que el don es de Dios, no es de uno. ¿Okay? Además de eso, los profetas son llamados a muchas privaciones. ¿Sabían eso? ¿Okay? ¿Sabían eso? ¿A quién fue? A Ezequiel. El Señor le dijo, demando que te acuestes de tu lado izquierdo por 390 días, un día por cada año de los pecados de Israel, y 40 del otro lado, del lado derecho, un día por cada año de los pecados de Judá. Además de eso, demando que cocines tu pan sobre estiércol humano. Isaías, el Señor lo mandó a estar 3 años desnudo. Sí, Señor. 3 años desnudo, comiendo pan de aflicción, dice la palabra. ¿Usted cree que es fácil ser profeta? Es un tremendo llamado, pero no es fácil. Y hay gente que, bueno, porque así es el Espíritu, Dios a veces usa al que le da la gana, a veces Dios le da una palabra profética, es un don. A veces, como tiene gente también dones de interpretación o dones de sanidad, pero a veces Dios usa gente puntual para momentos puntuales. El hecho de que uno tenga de una profecía en una ocasión no quiere decir que uno sea profeta, sencillamente que Dios lo usó. Si Dios pudo usar un asna en un tiempo, la mula de Balaam, nos puede usar cualquiera de nosotros, ¿verdad que sí? Todavía me acuerdo, hermana Consuelo, eso fue, íbamos los viernes en la noche a Narrow Lane, a la iglesita esa que estaba allá, a orar, y esa noche, eso fue hace que más de 15 años ya, ¿verdad? Esa noche estábamos orando y de repente yo estoy orando y de repente abro mi boca y le digo, hermana Consuelo, dentro de 6 meses la persona que usted tanto ha estado buscando y no ha podido hallar va a tener noticias de él. Y yo por dentro, ¿qué estoy diciendo? Cállate boca. ¿Qué sabía yo lo que estaba pasando con la vida de la hermana Consuelo? Pasaron 5 meses y dije, Señor, ya pasaron 5 meses, me va a dejar en vergüenza. O lo que dije fue una falsa profecía. Y esa semana la hermana Consuelo nos contacta, hallé a mi hijo, a quien tantos años tenía buscando. ¿Ven? Pero eso no quiere decir que yo era profeta, sencillamente en ese momento Dios me usó. Como les dije, si puede usar una mula para hablar de un profeta, me puede usar a mí también. Así que ¿cuál es el momento? ¿Ok? Entonces, bueno, no sabemos realmente cómo esperó a Habacuc, en qué condición estaba, pero sí sabemos que le llegó la respuesta.
Y fue tan impactante, como les dije, que se hizo aguas por dentro. Ahora, a la primera queja, que son los que están en el capítulo 1, versos 2 al 4, y es donde él se queja de que ha estado clamando a viva voz, pero Dios no lo oye. Dios le responde mostrándole que levantará a los caldeos, o babilonios, depende de la versión que usted esté leyendo, son el mismo pueblo, para usarlos como instrumentos de su justicia. Ahora, los caldeos son un pueblo implacable, son feroces en gran manera, son inmisericordios. A los ojos del profeta, ellos son más injustos que el mismo pueblo de Dios que está en rebelión, ¿verdad? Y entonces le parece también injusto que Dios use un pueblo que son peores que ellos para castigarlos a ellos. Dice, ¿por qué usas un pueblo que es más fiero, más injusto que nosotros para castigarnos a nosotros? Eso no es justo. Y es cuando Dios le muestra, voy a levantar a los... ese fue el momento que Dios le muestra, voy a levantar a los caldeos. Y entonces se queja por segunda vez, esta vez en el capítulo 1:13, diciendo lo que ya le leía en un principio. Señor, tú eres muy limpio de ojos para hacer tal maldad. ¿Okay? ¿Por qué permites tanta injusticia? Me salto varios versos hasta llegar al capítulo 2, verso 1, que es en donde el profeta le dice a Dios que le montará guardia hasta que suba a esa queja, ¿verdad? Ya lo leímos, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia al Señor. Ok. Esa acción habla muy bien del carácter de Habacuc, porque muestra firmeza en su propósito y al mismo tiempo muestra la gran confianza que tiene en el carácter justo de Dios. ¿Ok? Y en esa postura de espera es cuando Dios se le vuelve a manifestar y le llega la segunda respuesta que Dios le da, y que lo segmento en dos puntos principales. La primera es, le dice, escribe la visión. ¿Okay? Escribe la visión, esa fue la primera respuesta. Dice, escribe la visión que él le muestra. Y que lo haga de forma clara y sencilla para el que esté pasando casualmente, por muy apurado que vaya, la pueda leer y la pueda también llevar sin equivocarse, es decir, pueda decir claramente cuál es el mensaje. Entonces Habacuc debe proclamar el mensaje en forma escrita, asentándolo en tablas de piedra y sin demora. Y el Señor le dice en el versículo 2, porque aunque tarde, la visión se cumplirá a su debido tiempo. ¿Ok? Entonces ya al escuchar eso, usted también puede saber, usted ha recibido palabras proféticas en el pasado, ha recibido promesas de Dios que todavía no se han cumplido. No desespere, aunque tarde se va a cumplir. Aunque tarde se va a cumplir. Espérelo, porque si usted espera firmemente y fielmente que esa promesa de Dios se cumpla en su vida, se va a cumplir. Ahora, no todas las promesas o no todas las palabras proféticas de Dios se cumplen en la vida de la gente por culpa de la misma gente. Lo que quiero decir es que hay profecías que no son soberanas, sino que son condicionadas a que uno sea fiel y siga fiel a Dios. ¿Ok? ¿De acuerdo? En el año 86, Dios me dio una cantidad de profecías, entre ellas, que me traía a Estados Unidos para trabajar para Él. Eso fue en el año 86. Entre marzo y junio del 86. Pasaron 2 años, me acuerdo, era julio del 88, donde yo le empiezo a preguntar, y yo le hacía esta pregunta al Señor: Señor, ¿qué pasó con esas visiones que me diste? De llevarme a los Estados Unidos, de usarme para allá. ¿Acaso cambiaste de idea? Cometí un error, decía, pequé contra ti. ¿Qué pasó, Señor Dios, que no veo que se cumpla tu palabra? Bueno, el mes siguiente, en mayo, mi esposa y yo teníamos año y piquito de casados. Viajamos a Estados Unidos a una conferencia en Los Ángeles, y de Los Ángeles pasamos a Orlando para un simposio de adoración. Y en ese tiempo, no sé si todavía se estarán haciendo cosas así, pero en ese tiempo, para los que venían de afuera, para ese tipo de conferencia, ofrecían hospedaje. Y a nosotros, pues nosotros pedimos hospedaje, éramos un gran grupo, pero pedimos hospedaje, y a mi esposa y a mí nos tocó ser hospedados en la casa de un pastor. Algunos de ustedes ya lo conocen, se llama Miguel Puig. Ahí fue donde yo lo conocí. Eso fue en agosto del 88. Yo no lo conocía antes de eso, pero cuando llegamos a Orlando y llego al templo, porque era el templo ahí en la calle, en la Kirkman Road, me acuerdo todavía, me bajo de una minivan que habíamos alquilado, y cuando le doy la mano,
Él me mira con esos ojos verdes que tiene así y me sostiene la mano y me dice, así te dice el Señor. Dentro de 6 meses vas a volver a hacer en la misma trayectoria. Te voy a volver a traer a este mismo lugar para que sepas que soy yo el que te estoy hablando, que te traigo a esta nación porque tienes que trabajar para mí aquí. Y yo me quedé. Este hombre nunca me había visto. ¿Okay? Y tenía ahí la mano y yo temblé. Mentira, no estaba temblando, pero sí estaba sorprendido. Bueno, 6 meses, exactamente 180 días después, 6 meses. Me estaba embarcando en un avión y haciendo la misma ruta que había hecho 6 meses antes. Salí de Caracas, paré en Miami, seguí hasta Los Ángeles y de Los Ángeles me regresé a Orlando. Exactamente la misma trayectoria. Era el mismo avión, el mismo número de vuelo, lo único que no me tocó igual fue el mismo asiento. No me quedó duda de que Dios me llevaba para Estados Unidos. Pero pasaron 10 años para que esa profecía se cumpliera, porque fue en agosto del 96 que definitivamente salimos para acá, para Estados Unidos. Y en ese viaje se colaron los hermanos Hidalgo. Pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ok. Lo segundo es que dice, continúa, lo segundo es que le dice en el versículo 4, mi justo vivirá por fe. ¿Cuántos han escuchado esa frase? El justo vivirá por la fe. ¿Ya? Bueno, en la Biblia textual dice, mi justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Ok? Y me gusta más la Biblia textual, porque las otras dos versiones dicen el justo, o sea, cualquiera. Pero aquí el Señor está en la Biblia textual, nuevamente, por el tipo, por la fidelidad de su traducción, ellos usan un adjetivo posesivo, ¿okay? Que es mi justo, ¿okay? Mi justo. Ahora, la palabra justo en el hebreo es tzadik, lo puedes poner en pantalla, ¿verdad? Pero cuando le ponen una yod, yo no sé si lo pueden ver ahí, cuando le ponen una yod a esa palabra tzadik, se convierte en tzadiki, que quiere decir mi justo. Y cuando Padre dice es mi justo, es porque es propiedad de Él. Amén. Y ustedes tal vez no entiendan eso, pero bueno, yo viví una vez una situación. Estaba en un ayuno en San Marcos de Colón, en Honduras. Eso fue en el 2012. Eso fue antes que yo conociera a los profetas o sortos, que son nuestras autoridades espirituales, nuestros padres espirituales. Y yo estaba en ese ayuno de 7 días. En realidad nada más cumplí 5 porque me dio una acidez muy grande. Y pedí al 5.º día romper con el ayuno y me prepararon fue un caldito de pollo que fue nada más el caldo, no el pollo, no las vetas, nada más el caldo. Y fue el caldo más sabroso que probé en mi vida, créanme, pero bueno. Pero estaba en ese ayuno, al 3.er día, el Señor me habla y me dice, tú eres de mi propiedad. Así. Tú me perteneces, eres de mi propiedad. ¡Wow! Y eso caló bien hondo en mi ser. ¿Ok? Y cuando uno sabe que le pertenece a Dios, no tiene para dónde coger, hermano. Dios es mi dueño. De hecho, poco a poco me fue revelando esa verdad. Cuando veo un día, dice, oye, pero es que yo fui comprado a precio de sangre. ¿Verdad que yo soy de su propiedad? Dios me compró y el precio que pagó para mi vida fue su sangre, la sangre de Jesucristo. Y todos ustedes que creen en eso, quiero decirles esta mañana que ustedes no se pertenecen, son de su propiedad. Amén. Bueno, 6 siglos después, esa declaración, mi justo vivirá por fe, la leemos en Hebreos 10:38. En donde dice, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Está acotando a lo que dice Habacuc. Y Pablo en 2 Corintios 5:7 dice algo similar. ¿Okay? Lo dice en otras palabras, pero significa lo mismo. Y dice, porque por fe andamos, no por vista. Cuando uno vive por fe, es porque por fe andamos, no por vista. Y esa declaración, que es realmente un principio espiritual, resume lo que es la vida en el espíritu de aquel que cree. ¿Ok? ¿De acuerdo? Andamos por fe, no por vista.
Entonces finalmente llegamos al capítulo 3, que como les mostré al principio es una oración poética cantada y en donde Habacuc manifiesta su fuerte confianza en Dios y abrazado, aferrado a la promesa que Dios da, declara en el versículo 18 lo que leímos: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y estoy trayendo todo esto solamente para decirles el significado del nombre del profeta Habacuc. Habacuc proviene del verbo hebreo habak, que significa abrazar o sostenerse fuertemente. Y efectivamente, eso fue lo que hizo Habacuc. ¿Okay? Se mantuvo abrazado al Dios de su salvación, en quien confió luego de entender cómo opera la justicia de Dios. Bueno, esta es la sinopsis del libro y he metido unas cuantas cosas así, ¿verdad? Entonces, pero quiero que reparen en lo siguiente. Durante el avivamiento de Josías, que les mencioné al principio, ¿okay? Él saneó toda la vida política, social y religiosa de Judá. ¿Okay? Es algo que todas las naciones de la tierra, a todos los creyentes en todas las naciones de la tierra quisieran ver de sus líderes, de la gente que está en eminencia, ¿verdad? Que saneen la vida social, política y religiosa. ¿Okay? Y tras su muerte, la muerte de Josías, gran parte de esas reformas se desvanecieron, se perdieron. ¿Por qué? Porque tanto Joacás como Joacim permitieron que volvieran a levantar esos altares paganos que él había destruido y permitieron que volviera a ver la desigualdad social y la opresión de los ricos sobre los pobres, los abusos que había en ese tiempo. Y entonces ese deterioro moral y espiritual ilustra el precio que se paga, y siempre se paga, cuando un pueblo o una persona o una familia le da la espalda a Dios y abraza a los ídolos. ¿Me escucharon? Eso pasa a nivel de las naciones, a nivel de la familia, a niveles del individuo. Cuando tú abandonas la verdad de Dios y te abrazas a las supersticiones, las supercherías y crees en otra cosa que no es Dios, estás en idolatría. Y siempre va a pasar un revertir, y saliste de las tinieblas, vas a volver a las tinieblas. Acuérdate que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Así lo dice Pablo el Ramado. Fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. O fue Pedro, no me acuerdo, uno de los dos lo dijo. ¿Okay? Entonces fuimos trasladados, ya no pertenecemos al reino de tinieblas, ahora pertenecemos al reino de luz. Pero si le damos la espalda a Dios, volvemos al reino de tinieblas. Y en una sola palabra les voy a decir lo que significa volver al reino de tinieblas: andar en confusión. Andas en una confusión total, y confusión trae derrota a tu vida. ¿Okay? Entonces ese deterioro que ocurre en una sociedad que le da la espalda a Dios, ahora siempre ocurre igual. Comienza la corrupción y la decadencia moral y espiritual en la vida de una persona. Vamos a Romanos 1:21 al 32. Son 11 versículos, pero solamente voy a leer unos extractos de lo que escribe Pablo y que ilustra perfectamente lo que les acabo de decir en cuanto al terrible pecado que es la idolatría. Y cuando digo idolatría, me refiero al peor mal espiritual en el que puede incurrir una persona. ¿Me están escuchando? Caer en idolatría es el peor mal espiritual en el que podemos caer. Y de una vez se los digo, idolatría no es que tengas una estampita o una estatuilla o que le prendas velas no tiene nada que ver eso. Porque idolatría puede ocurrir con tus propios hijos. Pones a tus hijos por delante de Dios, estás en idolatría. Pones a tu esposo o a tu esposa por delante de Dios, estás en idolatría. Pones al dinero por delante de Dios, estás en idolatría. Pones tus posesiones materiales por delante de Dios, estás en idolatría. Y mucha gente dice: no, yo no ando. Ey, está escrito en Jeremías 17: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perversa. Es tan engañoso el corazón que te engaña a ti mismo. Tú piensas que estás bien y andas bien mal porque estás en idolatría. Entonces, el peor pecado en el cual uno puede caer es la idolatría. Es el peor mal espiritual. ¿Por qué? Porque abre la persona a una corrupción que afecta tu alma. Y es solo por eso, afecta tu alma, degenera tu alma, ¿cómo se llama? Corrompe tu alma. Y es por solo ese hecho que Dios abomina la idolatría. Y cuando digo abomina, la palabra abominable, me refiero a que la idolatría, ese pecado es tan perverso, tan repugnante y tan moralmente detestable que provoca un total rechazo por parte de Dios.
¿Ok? Por eso es que el Señor dice en su palabra, no se hagan imágenes, ni de lo que está arriba ni de lo que está abajo. Pero ¿qué pasó? Pablo en el primer siglo escribe Romanos 1:21. La leemos en la nueva traducción viviente. Voy a tomar un poquito de agua que se me está... Permiso. Ay. Bueno, no preparé la botella, pero está bien. Comenzando por Romanos capítulo 1, verso 21. Es cierto, dice Pablo, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias como Dios. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Y como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. ¿Lo oyeron? ¿Cómo les quedó la mente? En oscuridad y confusión. El versículo 23 dice, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto, es decir, adoraron a ídolos que ellos mismos se hicieron en forma de simples mortales, es decir, imágenes de hombres, de mujeres, imágenes de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Versículo 24. Entonces Dios los abandonó. ¿Qué hizo Dios? Solamente este lado me está prestando atención. ¿Qué dice Dios? Los abandonó. Ok. Necesito el equilibrio, estéreo, por favor. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Acuérdense que el único que limpia, depura y sana el corazón de tanta maldad con la cual nacemos ya en el corazón es Dios. ¿Okay? Dice el Señor en Génesis 6 que el corazón del hombre es inclinado constantemente hacia el mal. Por eso fue que hizo el diluvio. Por eso que vino el diluvio. Porque el corazón del hombre estaba inclinado constantemente al mal. Y el único que puede ponerse corazón derechito es Dios. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Versículo 25. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. ¿A cuál verdad se refiere aquí el apóstol Pablo? A que fuimos creados varón y hembra. Solamente dos géneros, varón y hembra. Y yo le doy tantas gracias a Dios de que hoy tenemos un presidente que el primer decreto que firmó recién inaugurado como presidente fue decir, Estados Unidos es una nación que solamente reconoce dos géneros, varón y hembra. ¿Ok? Y con eso le dio un tremendo golpe a las tinieblas que están manejando esos conceptos que son perversos. Sigo leyendo, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Los versículos 26 y 27, no los voy a leer, habla de la degradación moral que experimentó entonces la humanidad y que condujo a la perversidad sexual, le hace homosexualidad, que es el fruto de darle la espalda a Dios al volverse a los ídolos. Ustedes no se han dado cuenta que todos los que tienen ese tipo de creencias idolátricas y que se meten con ocultismo siempre terminan con un tipo de perversión sexual, moral que se manifiesta sobre todo en lo sexual. Ok, y entiendan esto por favor, un ídolo no importa la forma, color, tamaño que se dé, siempre lleva impreso el carácter del que lo crea. Baal, uno de los antiguos ídolos que había en Israel, era considerado, juntamente con Acera, el dios de la fertilidad. ¿Y qué creen que eso degeneraba? ¿Cómo? Orgías sexuales, degeneración sexual. Había templos con sacerdotes y sacerdotisas que se daban a la prostitución. También lo encontramos en Atenas, en el templo de Apolos, de Delfos y todas esas cosas. O sea, perversión sexual. ¿Por qué? Porque los que forman un ídolo le dan su carácter, el carácter humano. ¿Okay? Yo estoy seguro que si Eduardo y Dios no lo permita, pero si Eduardo se diera la tarea de idolatrar a Lorena, la forma de Lorena sería la de Eduardo. De hecho, ustedes lo ven, ¿verdad? Ok. Yo les llamo los lorenos. ¿Ah? Ok, entonces ustedes ven que la perversidad de la hechicería y el satanismo se manifiesta a través de toda la historia de la humanidad. Porque ¿qué Dios bueno va a pedir sacrificios de niños? Pasarlos por fuego. ¿Qué Dios bueno va a pedir sacrificio humano en general? Ninguno.
¿Qué Dios va a deleitarse con un sacerdocio formado por prostitutas y prostitutos? Nadie. Bueno, ninguno que sea bueno, y solamente hay uno que es bueno. Leamos el versículo 32 ahora, que es el último de ese capítulo 1, y esta vez lo leemos en la Biblia textual. Dice, quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, cuando decir el pronunciamiento se refiere al dictamen, a la sentencia, al juicio. ¿Okay? Quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también dan plena aprobación a los que la practican. Quieren decir que no le hacen caso a Dios, que a pesar de que saben que el dictamen de ese juicio es muerte, no les importa, lo siguen practicando. Ahora, cualquier parecido con esa descripción que da Pablo con nuestra actualidad presente no es obra de la casualidad, sino el resultado de décadas de abandono en la palabra de Dios y su palabra. Miren, Estados Unidos, esta es una gran nación. Comparada con otras naciones, esta es una tremenda nación. A principios de la década de los 50 vivió un gran avivamiento espiritual que se conoció como el tercer gran avivamiento, y en donde los lineamientos bíblicos eran observados por la sociedad norteamericana. ¿Ok? La gente temía a Dios, respetaba a Dios, y se respetaban los unos a los otros. Esa década de los 50 se conoce como una de las mejores décadas que vivió Estados Unidos. Pero entonces a finales de la década de los 60, serán ya casi 60 años de eso, comenzaron a surgir diversos movimientos conocidos como de contracultura. Y cuando dice contracultura quiere decir contra lo que estaba establecido, contra lo que era normal. Aquí en los Estados Unidos, como el movimiento hippie, como la revolución sexual. Bueno, el movimiento hippie trajo la revolución sexual, la de haz el amor y no la guerra, amor libre en todos lados, ¿verdad? También trajo la nueva era, que era la misma vieja era pero con otro nombre. Y en esa nueva era se proclamaba la venida de una nueva espiritualidad, y entonces la gente empezó a importar filosofías extranjeras del oriente, como la meditación trascendental y ese tipo de cosas. Y también se manifestó la liberación de la homosexualidad, que dio inicio al movimiento LGBTQ+, ¿no? De hecho, mientras investigaba este tema, encontré 11 movimientos de contracultura, que se les llama, que se generaron a finales de los 60. Pero nada más les estoy diciendo las más conocidas. Y estas corrientes marcaron un punto de inflexión en la manera en que la sociedad occidental, y digo occidental porque no solamente fue en Estados Unidos, también fue en Europa, ¿verdad? Comenzó a visualizar la moral y la identidad del individuo, la injusticia y la verdad, alejándose gradualmente de los principios establecidos por Dios en su palabra, y en la que se establece categóricamente que solamente hay dos géneros, varón y hembra. ¿Okay? Con el tiempo, este cambio cultural dio lugar a ideologías más recientes como ustedes lo habrán escuchado mencionar, el wokismo. Esa realmente apareció fue en el 2011. Sí existía antes, pero agarró auge y se dio a conocer en el 2011 y se manifestó promoviendo una visión subjetiva y relativa de la identidad genérica del ser humano, además de otras áreas de la sociedad, áreas que ellos llamaban de justicia social. El término técnico para eso es fluidez de género. Anoche mi esposa me estaba comentando algo que vio y le dije, por dentro decía, eso lo tengo para mañana. Ok, fluidez de género, con la cual quieren decir que la identidad sexual de una persona no viene dado por el sexo biológico con la cual nace, sino que viene determinado por cómo se siente y en distintos momentos del día. Es decir, una persona que identifica como genéricamente fluida o de fluidez de género, hoy puede sentirse hombre, mañana puede sentirse mujer, pasado mañana puede sentirse hombre y mujer. El día después de eso pueden sentirse perro o gato, o niño, o bebé, y tiene 60 años de edad. O sea, es una situación que es una locura. Y eso le habla no solamente del daño mental que sufre, sino también de la degeneración de su alma, almática que tiene. Y se dan cuenta de la gran confusión que a nivel de espíritu y de moralidad trae la idolatría. Claro, nosotros no tenemos tantos registros exactos como lo tenemos hoy en día de hace 7, 8, 10, 12 siglos atrás.
pero también eso pasaba, aunque en menor cuantía. Y claro, hoy en día tenemos la internet, tenemos los medios de comunicación que por todos lados, satélites que comunican una cosa con otra, y uno se entera de barbaridades que suceden al instante. Pero esas cosas existían en esas naciones que practicaban la idolatría. Pero lo más terrible de todo eso es que estos movimientos de contracultura han usado las leyes de las naciones para que este sistema de creencias permee en todos los estratos sociales y peor aún, para que sea promovido desde la edad más tierna a nuestros hijos. Lo que quiero decir es que no se confíe de que su hijo está en una guardería, en un kinder o está en primaria, porque desde esa edad le están enseñando en en esos centros de instrucción. Y les voy a decir una cosa, un niño tiene como figuras de autoridad primaria a sus padres, como figura de autoridad secundaria a los abuelos, a los tíos, a los familiares cercanos. Pero la tercera forma de autoridad que un niño recibe es cuando va a la escuela. Sus maestros influyen tremendamente en ello. Entonces, si usted cree que usted está, porque está matando, si lo está haciendo, si está enviando a sus hijos en una tremenda escuela que tiene buena fama, no confíe, porque lo que le están enseñando es perversidad. A los niños los están educando y enseñando que este estilo de vida que llaman alterno es viable, es permitido, es bien visto y es aprobado. Y es tanta la maldad de estos perversos que en el último párrafo del versículo 32 que acabamos de leer, dice, no solamente las hacen, sino que también dan plena aprobación al que las practicas. En la Nueva Traducción Viviente dice, peor aún, incitan a otras que también las hagan. Ustedes se han dado cuenta de que el movimiento LGBTQ que llama a la tolerancia son el movimiento más intolerante. ¿Por qué? Porque uno le puede decir con todo respeto, no, lo siento, yo no soy de esa inclinación, y ya eres enemigo de ellos. O si tú le dices, mira, por favor, no te metas con mi hijo o con mi hija, tu estilo de vida no me interesa, ya tú eres un intolerante, eres enemigo de la sociedad y mereces la muerte. Ese tipo de cosas. Todo eso, mis hermanos, es el resultado de haberse apartado de la verdad de Dios. Ahora, todos estos movimientos de contracultura fueron los que siguieron al tercer gran avivamiento que hubo en los años 50. Y con eso lo que quiero decirles es que a todo gran avivamiento, sea personal, familiar o nacional, le sigue el contraataque de las tinieblas. Y es por eso por lo que nosotros no podemos relajarnos, no podemos bajar la guardia, sino seguir empujando y avanzando hasta que el reino de Dios se establezca total y definitivamente en la vida diaria de una nación. ¿Qué es lo que vivió Habacuc? Justamente eso. Vino un movimiento de avivamiento a través de Josías que vivió un tremendo avivamiento, lo dice la palabra de Dios, pero él muere y lo que sigue es el contraataque de las tinieblas. Sus dos hijos fueron más perversos que el abuelo, porque el abuelo de Josías también fue perverso. Y eso trajo juicio nacional. Y eso lo veía Habacuc. Él veía esa maldad por ahí. Ahora, en nuestros días, ¿ustedes saben quién es el responsable de toda esta situación tan caótica a nivel de sociedad, tan perversa que se está viviendo? ¿Saben quién es el culpable? La iglesia. La iglesia es la culpable. No es el diablo es el instigador. Pero el culpable es la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia abandona su torre de vigilancia, ¿verdad? Cuando abandona o aparca su naturaleza profética y no denuncia el pecado y la corrupción, la generación no tarda en manifestarse. Por eso es que digo que la iglesia es la culpable. ¿Por qué? Porque hay sectores en la iglesia, no voy a mencionarlos, distintas denominaciones o distintas creencias dentro de la iglesia que han nacido de los seminarios, en donde les dice que Dios es amor, tenemos que ser tolerantes y tenemos que aprender a convivir con estos perversos. Dios no nos llama a hacer eso. La palabra de Dios no dice eso. Nos dice, confróntalo. Confróntalo con la verdad. Para que en el día de mañana no pueda decir, nadie me dijo nada. Pero si la iglesia se calla, si dice, no, esa es la vida de ellos, yo lo mío, no, estás equivocado. Esa maldad es como una espora que se multiplica y contamina aún dentro de la iglesia. ¿Ok? Entonces, Habacuc anhelaba ver un avivamiento en la tierra.
pero su oración no era respondida, o por lo menos él creía eso. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado algo así? Que han clamado, han orado y Dios no responde, que sus oraciones parecieran caer en oídos sordos, que pareciera que Dios no le presta atención a sus oraciones porque sencillamente las ignora. Mire, puede ser que usted esté pasando por una etapa de espera. Está en un cuarto de espera. ¿Hay alguno de ustedes aquí que haya estado en un cuarto de emergencia? Okay. Los que han estado en un cuarto de emergencia saben cuán desesperante es estar en un cuarto de emergencia. Uno viene con una emergencia, está pidiendo que por favor atiéndeme ya que me estoy muriendo, y no, tienes que pasar por el cuarto de triaje, pero primero antes de entrar al cuarto de triaje tienes que pararte y sacar tu identificación y meterla en la computadora o escribir la mano y esperar a que te llamen, y estás ahí doblado de dolor y entonces te llaman y te dicen por fin me van a atender. No, lo que lo hacen es, a ver, revisa, eres tú, sí, ok, párate en ese peso, te ponen para tomarte la tensión arterial, dice, ¿y qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que da? Anota eso, ok, ahora lo llamamos y te vuelven a pasar otra vez al cuarto de espera. Y tú estás, ¡ah! Yo he pasado por un par de esas, pero la última vez que pasé por esa, y qué terrible fue eso, fue con mi suegra. La llevamos al cuarto de emergencia y la pobre viejita doblada en una silla de ruedas y nada que la atendían. Pasaron 4 horas antes de que la atendieran y era terrible ver cómo la pobre viejita se quejaba porque de verdad ella estaba sufriendo un ataque al corazón y no sabían. Qué duro. ¿Ok? La verdad que esos momentos de espera desesperan. ¿Usted se imagina que aquella gente que han sido puestos presas en la cárcel y que les dan una sentencia larga cuando son inocentes? Nada más en este año, en el 2025, han soltado a 6 personas que fueron apresadas injustamente. Esas 6 personas, en este año, se determinó, porque claro, la ciencia avanza y se dan cuenta con toda la genética y todas esas cosas. No eran, ellos eran inocentes. ¿Saben cuántos años pasaron en promedio? Unos más, otros menos. Pero en promedio esas 6 personas pasaron detrás de la reja siendo inocentes. 28 años, clamando, háganme justicia, soy inocente. Claro que ahí salen millonarios, porque el Estado les tiene que pagar sustancialmente por todo el tiempo que perdieron en la vida. Pero ¿de qué te sirve salir cuando tienes 58 años de edad con 10 millones de dólares en la bolsa y ya ni siquiera sabes vivir en la sociedad? No paga. Definitivamente no paga. Mire, nunca es bueno estar en un periodo largo de espera. Sobre todo en esta sociedad que vivimos de instantaneidad, ¿verdad? Comidas rápidas, cajeros automáticos rápidos, fast food, internet, todo es rápido. Obviamente no tenemos paciencia para que las cosas se cocinen como deben de cocinarse. ¿Okay? Bueno, los 2 primeros capítulos nos mostraron a un profeta inquieto subiendo a su torre con preguntas, pero cuando llegamos al capítulo 3 lo encontramos entonando un himno que revela cómo la fe transforma la angustia en adoración. ¿Okay? Empieza con esa invocación breve pero cargada de anhelo. En los versículos 1 y 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Lo que está diciendo Habacuc ahí es que él recuerda todo lo que Dios hizo antes, desde el momento en que salieron de Egipto, en el Éxodo, las victorias en el desierto, y ruega que aún en tiempos de juicio brille nuevamente esa misericordia que salvó a Israel. Y entonces desciende, en ese momento es que desciende la otra visión. Dios le da una tercera respuesta que él no pidió. Pero Dios en su soberanía dice, te voy a mostrar eso. Y la visión que le da es lo que se conoce como una teofanía. ¿Ustedes se acuerdan lo que significa? Teofanía es una manifestación visible del Dios invisible. ¿Ok? Y en esa teofanía, que es una de las más majestuosas que encontramos en la Escritura, Habacuc ve cómo Dios irrumpe como un guerrero en la historia humana. Ahí dice que viene de Temán y del monte de Parán, porque está usando ¿cómo se llama? Una referencia geográfica, pero ve cómo Dios irrumpe como un guerrero venido de Temán y del monte de Parán. Y dice, lo describe así, que su esplendor cubre los cielos y la tierra se estremece y las
plagas le preceden como si fuera una escolta. Las montañas se quiebran, los ríos se levantan y el sol y la luna se detienen y todo el cosmos reconoce que su creador camina hacia la batalla. Ese es el Dios que se levanta para librar a Israel de tanto juicio que le viene por causa de la idolatría y de la maldad. ¿Y para qué viene? Dice el versículo 13, que salió para salvar a su pueblo. Escúcheme una cosa, hermano, nosotros no tenemos un Dios distante. De hecho, dice, la palabra no está lejos de ti, está aquí. Dios está aquí contigo, ¿ok? Dios no está lejos, sino que es un Dios que empuña el arco, parte la tierra con ríos, aplasta la cabeza del impío, todo con tal de proteger a los que son suyos. Mi justo vivirá por su fe. ¿Cuál es la reacción de Habacuc? Bueno, no es orgullo la que manifiesta, sino temblor. Dice, oí y se me estremecieron las entrañas, se me doblaron las piernas y caí. Reconoce la grandeza de aquel que juzga y entonces Habacuc ya no pide explicaciones, porque ahora entiende cómo funciona la justicia de Dios y descansa en la soberanía de Dios. Y entonces que se viene esa confesión que es la que corona todo el libro, que les dije al principio, es una oración, poesía cantada. Versículos 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo. Vamos a decirlo de esa manera. Aunque no haya fruto en los árboles, no haya, uvas en las vides, aunque no haya aceite de oliva con que cocinar, y los labrados, es decir, no haya cosecha que dé mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, escúchame, con todo. Aunque en el Walmart no haya agua, no haya arroz, no haya azúcar, no haya harina, no haya carne, no haya nada de lo que necesito para sobrevivir, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Son 5 cuadros que enumera el profeta allí de pérdida total, ¿verdad? Y sin embargo declara con todo. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, que su gozo ya no depende de la despensa, si está llena o vacía, que ya no depende de las cosechas en los campos, que ya no depende de los ejércitos, sino de Dios, quien es su salvación. Y el resultado es esa habilidad sobrenatural de andar en sus alturas. Así es como termina el libro. No con una respuesta lógica a cada por qué. Les voy a decir lo siguiente. La tragedia que acaba de pasar nuestra hermana no se puede explicar, realmente no se puede explicar. Uno no entiende los por qué, pero uno puede confiar en Dios. Es lo mejor que uno puede hacer, confiar en Dios que es justo, en Dios que es nuestra salvación. Así que no hay una respuesta lógica a cada porqué de la vida, sino con una canción en la cual la fe se puede manifestar en los momentos más crudos. ¿Okay? Y el apoyo de ellos es Dios que nos ha librado más de una ocasión. Usted tal vez no tenga memoria de las veces que Dios le ha librado, pero son miles de veces. Ustedes no saben si porque se detuvo a recoger un papel, por ahí venía un carro que a 2 pasos después se lo iba a llevar por delante. Usted no ha visto en YouTube algunas de estas cosas que creo en inglés le llaman la gente más afortunada del mundo. Y es que estaba aquí de pie y de repente pasó una rueda de caucho de una... estaba así de repente pasó... ¿Ok? O que de repente el tipo estaba... En estos días veía uno que el tipo tenía un ventilador encima de la cabeza y estaba sentado. Y viene alguien y entonces en lo que se para y va a hacer la cosa, oye, el ventilador que estaba viendo le cayó justamente donde estaba. O sea, ¿cuántas veces Dios nos ha librado de cosas así que ni siquiera nos dimos cuenta? ¿Cómo se aplica eso a nosotros? Bueno, a pesar de las circunstancias en que estás viviendo, decide alegrarte en Dios. No entristecerte con las circunstancias. Ríete de las circunstancias. Dile a la circunstancia, mi Dios es más grande que tú. Y puede ser hasta un poco más teológico. Puedes hacer como Job que dice, aunque me mate, en Él confiaré.
¿Ok? Cada vez que se asome la preocupación a tu vida, dile, con todo me alegraré en Jehová. En segundo, recuerda todo el bien que Dios te ha brindado. Nada más hoy, Dios ha hecho bien contigo. ¿Por qué? Bueno, abriste los ojos. Descansaste en tu cama, dormiste toda la noche y abriste los ojos. Y pudiste pararte de la cama. Sentiste el frío debajo de tus pies. Y qué bueno, gloria a Dios por eso. Y cuando fuiste al baño, abriste el chorro y te salió agua caliente. ¡Oh, qué glorioso! ¿Ah? Saliste de tu casa y aquí estás. ¿No es eso una bendición? Dice su palabra, lo dice en Lamentaciones, nuevas son sus misericordias cada mañana. Lo que quiere decir que la de ayer no la necesita, la de hoy es nueva. Es como el pan caliente que acaba de salir del horno. Huele rico. En tercer lugar, da un paso de obediencia con la fuerza que Él te da y confía en que el Señor te dará la habilidad. Hará tus pies como de sierva y podrás caminar en las alturas que Dios ha preparado para ti. Amén. Si usted no leyó el libro de Habacuc, ahora con esta explicación, espero que vaya y la lea y la interiorice. Porque muchos de nosotros nos quejamos de las injusticias y de la maldad que vemos todos los días, pero no tomamos la posición del profeta. No nos paramos en nuestra guardia a ver lo que Dios nos va a decir que va a suceder. Porque el único que te puede quitar esa desazón, esa angustia, esa irritación que vives por todas las circunstancias que te rodean, es Dios y su paz. ¿Cuántos le dan gloria a Dios en esta mañana? Ok, antes de irnos, antes de orar, vamos a orar. Este domingo no vamos a estar aquí, vamos a estar allá. Por lo tanto, no vamos a estar predicando sobre el siguiente profeta menor, que es Joel. Así que tienen 2 semanas para leer el libro de Joel, que creo que son 3 capítulos también. Si no son 3, son 4, pero son cortos. ¿Ok? Eso lo vamos a ver es entonces el primer domingo de julio, porque el próximo domingo es 29 de junio. Amén. Ahora, ¿a cuántos le ha edificado esta enseñanza? ¿Cuántos se sienten identificados con ella? ¿Por qué no te pones de pie y pasas adelante? Y nos ponemos de acuerdo para orar y dar gracias a Dios y pedirle que en su fuerza nos ayude a sobrellevar las cargas que hoy estamos viviendo. Y de los que están pasando, los que no tienen necesidad de pasar, yo quiero que se levanten y rodeen a la hermana Elsie, por favor. Ella necesita sentir cómo a través de nosotros Dios la sostiene. Y no se queden en las esquinas. Pasen. El altar está abierto. Pueden pasar y pueden estar aquí. Y en este momento, hagan memoria de las veces que Dios los ha librado. Cómo en las situaciones duras y difíciles, Dios ha estado con ustedes. A veces en esos momentos tan oscuros uno no ve ni entiende que la presencia de Dios está con uno. Pero cuando sale de eso, uno puede entonces reflexionar y decir, si no fuera porque Dios estaba conmigo, yo no hubiera salido vivo de esto. Vamos, levanten sus manos al cielo y empiecen a darle gracias. Padre, gracias. Ya sé que puedo confiar en ti, ya sé que puedo esperar en ti, porque sé que estás obrando. Sé que estás obrando en mi interior, estás forjando algo nuevo. Estás forjando tu carácter en mí. Y aunque me duela, Señor, porque para muchas de las cosas que hay en mí tengo que morir, yo acepto el trabajo que estás haciendo en mí, el carácter que estás trayendo a mi vida. Porque sé que puedo confiar, que a pesar de todo, me puedo gozar en ti. Oh Señor, afírmanos. Afírmanos en tu verdad. Señor, que la visión que traes a nuestra vida sea clara y diáfana, Señor Dios. Y que podamos ver, Señor, el camino por donde nos estás llevando.
Señor, yo oro por cada uno de los que está aquí de pie, Señor Dios, que decidieron dar un paso al frente porque reconocen que tu mano ha estado trabajando a favor de ellos. Señor, oro para que su entendimiento del propósito para el cual tú los trajiste a este mundo se está cumpliendo en ti. Y oro conforme oró el profeta en el Salmo 138. Haz prosperar tus propósitos en ellos. Haz prosperar tus propósitos en ellos. Oh Dios, haz prosperar tus propósitos en ellos. Vamos, ore usted mismo y diga, Dios mío, haz prosperar tu propósito en mi vida. Haz prosperar tu propósito en mi vida. No importa lo que pasó ya pasó. Yo estoy aquí porque tú me has sostenido. Tu diestra me ha sustentado. No he caído, Señor, no estoy derribado porque tu diestra me ha levantado. De bien y de misericordia me has rodeado. Y Señor Dios, perdóname si yo no he sabido reconocer eso en los momentos en que debía hacerlo. Pero hoy aquí reconozco, tú eres Dios bueno de verdad. Y lo más importante es que eres mi Dios. Tú eres mi Dios, yo soy de tu propiedad. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias porque tu palabra para nosotros es fuerte consuelo. Trae paz. Señor, y en ese sentido oro que tu paz, tu consuelo, se derrame ahora, Señor Dios, sobre los que en este momento claman y lo necesitan. Señor, y que puedan entrar, Señor, en ese reposo de no tener necesidad de hacer ya preguntas, sino de entender que tú eres bueno de verdad. Y que tus planes y tus pensamientos, como está escrito, son de paz, para darnos el fin que cada uno de nosotros deseamos. Gracias, Señor. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Antes de que se vayan, les recuerdo que el miércoles nos encontramos allá en la capilla para arpas